Hoy nos llega una noticia explosiva desde los tribunales internacionales. Nicolás Maduro ha protagonizado un vergonzoso episodio que ha dejado a todos atónitos durante una audiencia clave en la Corte Internacional, donde se revisaban acusaciones contra su régimen por crímenes de lesa humanidad. La imagen del mandatario, cuya postura siempre ha sido desafiar cualquier forma de justicia internacional, se ha visto fracturada ante el testimonio desgarrador de víctimas y defensores de derechos humanos que denunciaron atrocidades cometidas bajo su mandato. Este evento marcó un antes y un después en la percepción global de la crisis venezolana, llevando a una mayor atención internacional sobre la situación en el país. Durante la audiencia, los fiscales presentaron evidencia contundente sobre la represión sistemática y las violaciones de derechos humanos que han marcado la historia reciente de Venezuela. Se expusieron testimonios de exiliados que relataron cómo fueron objeto de persecución, detenciones arbitrarias y torturas. Estas declaraciones resonaron no solo en el recinto judicial, sino también en todo el mundo, donde la comunidad internacional ha estado atenta a la evolución de los acontecimientos en Venezuela. La atmósfera era tensa, y muchos observadores coincidieron en que este momento podría ser decisivo en la búsqueda de justicia para el pueblo venezolano, que ha sufrido años de abusos sistemáticos. El contexto de esta audiencia es fundamental para comprender la magnitud de las acusaciones. Desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, el país ha enfrentado una profunda crisis económica, social y política. La caída de los precios del petróleo, la mala gestión económica y la corrupción generalizada han llevado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. En este marco, el régimen ha sido acusado de implementar tácticas represivas para silenciar la disidencia, incluyendo el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares conocidos como colectivos. Las pruebas presentadas en la Corte Internacional incluían documentos, grabaciones y testimonios que detallaban operaciones sistemáticas de represión. Se describieron escenas escalofriantes de tortura en cárceles, ejecuciones extrajudiciales y la utilización de la violencia sexual como un arma de control. Testigos narraron cómo sus seres queridos habían desaparecido y cómo el miedo se había apoderado de la sociedad, creando un ambiente donde la denuncia era casi imposible. Este testimonio conmovedor dejó una huella indeleble en quienes presenciaron la audiencia, al tiempo que evidenciaba la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta el país. El impacto inmediato de esta audiencia fue significativo. La presión internacional sobre el régimen de Maduro aumentó, y la condena generalizada a sus acciones resonó en diversas plataformas diplomáticas. Este incidente ha cambiado las reglas del juego, afirmaba un analista de política internacional. Maduro ya no es un líder con el que se pueda negociar fácilmente. Su comportamiento errático y su falta de respeto hacia las instituciones internacionales han hecho que incluso sus aliados más cercanos comiencen a cuestionarlo. A medida que se difundían los testimonios, la opinión pública internacional se polarizaba. Los informes de derechos humanos provenientes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se volvieron más críticos, instando a los gobiernos a adoptar medidas más contundentes contra el régimen de Maduro. Este cambio en la narrativa global podría llevar a sanciones aún más estrictas y a un mayor aislamiento diplomático, ya que la comunidad internacional comienza a reconocer que la situación en Venezuela no es solo una crisis local, sino un problema que afecta la estabilidad regional y, en última instancia, la seguridad global. Las sanciones internacionales se mantuvieron tras el incidente y, en algunos casos, se intensificaron. La Unión Europea, los Estados Unidos y otros actores clave en la comunidad internacional endurecieron las restricciones económicas, financieras y comerciales sobre Venezuela. Las empresas que habían mantenido lazos con el régimen comenzaron a evaluar sus opciones, conscientes de que cualquier vínculo con un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad podría dañar su reputación. Este fenómeno no solo afectó la economía del país, que ya se encontraba en un estado crítico, sino que también provocó un aumento en la tensión social, llevando a la gente a cuestionar aún más el liderazgo de Maduro. La comunidad internacional no podía tolerar este tipo de comportamientos por parte de un jefe de Estado, y así lo dejaron claro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a los venezolanos y de condena hacia el régimen. Activistas y figuras públicas comenzaron a exigir la liberación de los presos políticos y el respeto por los derechos humanos en el país. Este clamor se amplificó en el contexto de una creciente ola de protestas en varias ciudades del mundo, donde los venezolanos en el exilio se unieron a sus compatriotas para exigir un cambio de régimen. La situación humanitaria se tornaba cada vez más insostenible. Las imágenes de las largas filas en supermercados y farmacias, y las historias de personas buscando desesperadamente alimentos y medicinas, se convirtieron en un símbolo de la crisis. Las calles de Caracas y otras ciudades estaban llenas de protestas, y la gente clamaba por un cambio, un giro radical en su destino.
Las encuestas de opinión mostraron que una amplia mayoría de los venezolanos deseaba una transición política, y muchos comenzaron a hablar abiertamente sobre la necesidad de una intervención internacional para ayudar a restaurar la democracia en el país. La realidad económica del país se desmoronaba, afectando a todos los sectores de la sociedad. El ingreso per cápita, que había sido uno de los más altos de América Latina, ahora se encontraba entre los más bajos. La inflación se disparaba a niveles inimaginables, y el bolívar, la moneda nacional, había perdido casi todo su valor. La corrupción endémica y la mala gestión del régimen chavista habían convertido a Venezuela en un estado fallido. El colapso de la industria petrolera, que había sido el motor de la economía venezolana durante décadas, fue una de las principales causas de esta debacle. Las sanciones impuestas por países extranjeros, así como la corrupción en la estatal PEPSA, llevaron a la producción de petróleo a caer a cifras alarmantes. Esta caída de la producción no solo tuvo efectos económicos, sino que también contribuyó al deterioro de la infraestructura y a la escasez de servicios básicos. El panorama se complicó aún más con la pandemia de COVID-19, que exacerbó la situación de crisis sanitaria y económica en el país. La falta de acceso a tratamientos médicos, así como a las vacunas, representó un desafío monumental. Maduro, lejos de ofrecer respuestas eficaces, optó por culpar a factores externos, arremetiendo contra Estados Unidos y otros países, presentándolos como los verdaderos culpables de la crisis. Este discurso, aunque potente para su base, resonaba cada vez menos entre la población, que sufría en carne propia las consecuencias de su mala gestión. Las protestas populares, que comenzaron como un reclamo por mejores condiciones de vida, se transformaron rápidamente en movimientos de resistencia organizada. Activistas y organizaciones no gubernamentales se unieron para denunciar la represión y las violaciones de derechos humanos. Las marchas, que solían ser pacíficas, comenzaron a confrontar directamente a las fuerzas de seguridad, que respondieron con una brutalidad desproporcionada. Esta situación generó un ciclo de violencia que parecía interminable, donde cada acto de resistencia era respondido con represión. Las noticias sobre enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se multiplicaron, mostrando un cuadro sombrío de una sociedad que ya no podía soportar el peso de la opresión. La imagen de un Maduro acorralado, enfrentando acusaciones en la Corte Penal Internacional, se convirtió en el símbolo de un régimen que ya no podía ocultar sus crímenes. A medida que las audiencias se sucedían, los testimonios de las víctimas se hacían cada vez más difíciles de ignorar. La comunidad internacional, que había estado en gran medida dividida sobre cómo abordar la crisis venezolana, comenzaba a unirse en un frente común. La presión sobre el régimen de Maduro aumentaba, y se comenzaban a escuchar llamados más firmes desde las naciones democráticas para actuar. Las manifestaciones a favor de la democracia en Venezuela comenzaron a surgir en diferentes ciudades del mundo, exigiendo el fin de la dictadura y la restauración de los derechos humanos. El impacto de la audiencia en la Corte Internacional se sentía en todos los rincones del país. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, que durante años habían sido un bastión de apoyo para Maduro, se hacían evidentes. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar su lealtad al régimen, conscientes de que su futuro podría estar comprometido si Maduro caía. Las purgas y despidos en las filas militares, así como el temor de ser denunciados por sus propias acciones, comenzaron a generar un clima de paranoia. Los ecos de la historia de otros dictadores que habían sido derrocados resonaban en el aire, creando una atmósfera de inquietud. Mientras tanto, la diáspora venezolana continuaba creciendo. Miles de personas, en su mayoría jóvenes y profesionales, abandonaban el país en busca de oportunidades en el extranjero. Las historias de quienes se aventuraban por rutas peligrosas a través de América Central y del Sur, y aquellos que arriesgaban sus vidas cruzando el Darién, eran cada vez más comunes. Las familias quedaban desgarradas por la separación, mientras el país se vaciaba de su talento y potencial. Este éxodo masivo no solo representaba una pérdida para Venezuela, sino que también planteaba un desafío para las naciones receptoras, que debían encontrar formas de integrar a los migrantes y atender sus necesidades. En medio de esta tormenta política y social, los líderes de la oposición comenzaron a organizarse, buscando una manera de canalizar la frustración popular hacia un cambio significativo. La figura de María Corina Machado se alzó como una de las más prominentes, liderando una agenda que proponía una transición pacífica hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, el camino no sería fácil. El régimen de Maduro continuaba desplegando tácticas de represión y desinformación para desacreditar a sus opositores. El futuro de Venezuela es incierto, pero la reciente audiencia en la Corte Internacional ha abierto un nuevo capítulo en la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la justicia. La combinación de la presión internacional, la resistencia popular y el creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas podría ser el catalizador necesario para un cambio de régimen.
La esperanza de un mañana mejor se ha avivado, y cada vez son más quienes se atreven a soñar con un país donde la justicia y la democracia prevalezcan.